encomendándonos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María y San José, San Gabriel y San Cirilo de Jerusalén. Bueno, pues después de haber tratado la semana pasada de San Juan Crisóstomo, que es uno de los grandes, ¿no? Este hombre, pues, que tuvo ese tiempo en Constantinopla, el que era de Antioquía, y hoy vamos a ver a otro de los grandes, que es de la escuela de Alejandría. Como sabéis, las iglesias patriarcales son fundamentalmente 4, porque son las 4 iglesias donde estuvo Pedro, y por eso se llaman patriarcales, porque tienen esa... Vamos a ver si esto lo ponemos que tape menos, porque si no, estamos aquí. Vamos a ver cómo... Eso es. Pues digo que las iglesias patriarcales se consideran, se les da especial relevancia por su relación con Pedro, y por eso pues son las iglesias de Jerusalén en primer lugar, luego la iglesia de Antioquía, que es de donde era Juan Crisóstomo. En tercer lugar, la iglesia de Alejandría, que ya estamos en Egipto. Antioquía, sabéis que es Siria. No es Antioquía de Pisidia, porque hay una Antioquía en lo que es Turquía hoy, en el Asia Menor, que no nos referimos a esa. Nos referimos a Antioquía de Siria, que es una de esas iglesias, esa iglesia siriana. Aquí en Madrid está, yo soy conocido suyo y nos tratamos el arzobispo siriano ortodoxo, y claro, de estas iglesias antiquísimas, de las primeras, y que tienen pues una tradición apostólica y que preciosa. Este arzobispo pues es muy meritorio, porque tiene, claro, su trabajo es ir atendiendo a sus ovejas, ¿no?, que están esparcidas por todo el territorio español. Él estuvo primero en Argentina y ahora está aquí, habla muy bien el español, ¿no? Él es de allí, es de Siria. Y bueno, pues, y finalmente ya hemos dicho la de Roma, porque en Roma fue donde Pedro se instala y empieza a ser pues el obispo de Roma. ¿Por qué la iglesia de Alejandría se considera conectada con Pedro, cuando Pedro no estuvo nunca en Egipto, en Alejandría? Porque el que hacía de secretario de Pedro en Roma
y que por eso escribió el segundo evangelio, Marcos, Juan Marcos, el hijo de la propietaria del cenáculo, el hijo de la propietaria del huerto de Getsemaní. Pues este personaje, Juan Marcos, estuvo de obispo en Alejandría y era tenido por los primeros cristianos de allí, pues como alguien muy querido y muy cercano a Pedro y por tanto con una autoridad muy petrina, ¿no? Por eso la Iglesia de Alejandría, de quien ya hemos visto varios personajes importantes, pues tiene ese vínculo patriarcal. El que vamos a estudiar hoy es un personaje que tuvo mucha importancia en el tercer concilio, también en el cuarto. Los concilios del siglo V son Éfeso y Calcedonia. En Éfeso se proclama que en Jesucristo hay una única persona con dos naturalezas, la humana y la divina, que ninguna de ellas está anulada por la otra. El que se haya hecho hombre no significa que haya perdido su dignidad divina, y que sea Dios no anula su condición humana. Es perfecto hombre y es perfecto Dios. Y entonces, pues, hay distintas escuelas teológicas que ponían el acento en una cosa más que en otra. Y eso llevó al que fue patriarca de Constantinopla, Nestorio, a decir que si era una única persona, el hombre, la humanidad de Cristo, quedaba como disminuida, como anulada. No era perfecto hombre. Y que por eso había que decir que en realidad se trataba de dos personas. Cristo era un hombre al que estaba íntimamente unido el Verbo, decía Nestorio. No con mala voluntad, pero totalmente equivocado. Es decir, con la idea de subrayar que es perfecto hombre y es perfecto Dios. En cambio, en Alejandría subrayaban más la unidad. Y eso les ayudó a la teología alejandrina, ¿no? Les ayudó a no equivocarse en esta materia. Y cuando llegó el concilio de Éfeso, que es donde había estado viviendo con San Juan la Virgen Santísima, y donde al reafirmar que en Cristo hay una única persona y que por tanto la que ha concebido, parido, amamantado, criado a esa persona, que es Dios, se la puede llamar con toda propiedad Theotokos, Madre de Dios, con toda propiedad. Entonces fue un concilio pues muy movido, ¿no? Y el concilio de Calcedonia, que es 20 años después, si el de Éfeso fue en el 431, el de Calcedonia en el 451, pues el de Calcedonia lo que hace es explicar. Es como un tratado de cristología, que ya se había iniciado en Éfeso, pero que se va a explicar que en Jesucristo son dos todo lo que se refiere a la naturaleza y único todo lo que se refiere a la persona. Y por eso, pues, el concilio dirá que hay dos voluntades, dos entendimientos y dos naturalezas.
VEL, la fórmula mnemotécnica, ¿no? Dos voluntades, porque eso pertenece a una naturaleza divina y una naturaleza humana. Una voluntad divina, una voluntad humana. Un entendimiento divino, un entendimiento humano. El entendimiento divino se expresa, la naturaleza divina, la voluntad divina, se expresa a través de sus actuaciones humanas, sus gestos humanos, y se revela lo divino que está escondido para los ojos de los hombres después del pecado original. Los humanos nos quedamos miopes y necesitamos esas gafas, ¿no? Pues el otro día me decía, oiga, usted tiene que sacarse unas gafas de hipermetropía y no utilizar las de distancia, o sea, de vista cansada, pero un poquito más antiguas, no utilizarlas para conducir. Y tiene toda la razón. Tienes que sacarte unas gafas. ¿Por qué? Pues porque ya por la edad tu vista está dañada y necesita esa ayuda. Pues eso es la revelación. Entonces, en Cristo, lo humano manifiesta lo divino y es instrumento para el plan divino del Padre que le confía a su Hijo y que el Hijo acepta, de rescatarnos con ese amor infinito que nos tiene, que uno no se explica, ¿no? Es decir, bueno, como decía Lope de Vega, ¿qué tengo yo que mi anda procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mis puertas, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? ¿O cuántas fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí. O sea, es esa naturaleza divina que se sirve de su condición humana para poder manifestarse, poder comunicarse de una manera accesible. Se ha bajado, se ha puesto a nuestra altura, nos habla en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Y para poder sufrir y padecer por nosotros. A ver, Dios, las personas divinas que nos aman infinitamente, cuando nos ven mal, sufren. Pero sufren por el amor que nos tienen, no porque a ellos les falte algo. Es como un padre, una madre, que ve a su hijo, el padre del hijo pródigo, que ve a su hijo que está haciendo el menú, y entonces pues sufre. Y sufre mucho, pero sin dejar de ser felices, pero con un sufrimiento intenso. En el caso, cuando el Verbo se hace carne, ya el sufrimiento es distinto. Es distinto porque ya lo va a padecer en su propia naturaleza, para poder dar su vida por nosotros y podernos rescatar, pagar el precio. Es que no olvidemos que las cosas, como decía la película esa, la muerte tenía un precio, todo tiene un precio. Si el ser humano se entrega a Satanás, los diablos, pues los diablos adquieren un derecho sobre nosotros. Y Dios, que es la verdad, que es justo, pues respeta esos derechos. ¿Por qué Dios permite esto y lo otro? Pues porque los hombres le hemos dado esos derechos a los diablos, de fastidiarnos y bien fastidiados. ¿Por qué? Fijaos, cuando le presentan a Jesús en el templo al ciego de nacimiento, los discípulos dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque la costumbre era pensar pues, que siempre que hay una desgracia es que se la ha acarreado el propio interesado
con sus pecados o le viene de familia. Jesús respondió, no, ni él ni sus padres. ¿Cuál no significa que Cristo no estaba diciendo que es que no haya pecados que procedan, hayan desgracias que procedan de pecados personales o pecados ancestrales de los antepasados? No, porque ayer en el Evangelio recordaréis que ese paralítico que llevaba 38 años esperando para ser rescatado, Jesús le dice, le pregunta, ¿quién es el que te ha curado y tal? Y él no sabe, pero luego se lo encuentra en el templo y Jesús le dice, no peques más en adelante, no te vaya a suceder algo peor. Está diciendo, le está recordando que la desgracia que le ha acaecido se la ha buscado él a pulso. Dice, no vuelvas a hacer el imbécil. Diríamos hoy, ¿verdad? Hablando más, en plan más compadre. El Señor le dice que no peque, porque esa enfermedad venía de pecados. Hay otras, por ejemplo, en el libro de Job, donde se sabe que todas esas desgracias venían del demonio, de un ataque del demonio, que le dice que Job es muy bueno porque le va todo bien. Y el Señor dice, yo no puedo permitir que ofendan, deshonren a mi siervo Job, que es un tío impresionante. Y le dijo, déjame, y dijo, vale, pero a él no lo toques. Y empezaron a sucederle todo tipo de desgracias alrededor. Y en el capítulo 2 le dice, vale, no ha renegado de ti, pero déjame que lo toque a él y ya verás. Y Jesús le dice, Yahvé le dice, Padre, de acuerdo, le puedes dañar a él, pero no lo mates. Y entonces aparecen los amigos de Job y que con esa mentalidad de que algo habrás hecho. Eso es muy típico, ¿eh? Gente que viene a ver a una persona que está en desgracia y lo que hace, en lugar de ayudarle, lo que hace es restregarle y decirle que algo habrás hecho. Y a lo mejor cuando ya se decide a ayudarle, va y le ayuda según lo que a él le parece. Mira, te voy a ayudar dándote ¿cómo se dice esto? Un pedido de comida. No sé si se dice así. Un encargo de comida, una cesta de comida. Y como decía el otro día una persona, oiga, que yo no necesito una cesta de comida porque eso me lo han facilitado en Cáritas. Lo que yo necesito es un poquito de suelo hoy para poderme duchar de vez en cuando. Y me decía, ahora mismo solamente me ducho cuando bajo a recibir al Señor. Me decía esta persona, que es impresionante, porque está sin calefacción aquí, además en un pueblo que es bastante frío, de la sierra de Madrid, la zona de Navacerrada. Entonces, pues hay que ayudarlo como la persona necesita que se le ayude. Yo te voy a ayudar, pues te voy a comprar un bolígrafo muy bonito. Mira, quédate con el bolígrafo y guárdalo donde tengas espacio, que yo no necesito ningún boli, que yo lo que necesito es para comer o para trabajar o para... O sea, típico. Entonces, eso es Concilio de Calcedonia. Se define que hay dos naturalezas perfectamente unidas en la persona, pero que no se confunden, que fue el error de algunos apolinaristas, etcétera, que lo que venían a decir es que se habían fusionado la naturaleza humana y divina, y que ni era ni Dios ni hombre, que era un mixto, ¿verdad? Y no. Calcedonia tuvo que aclarar.
Eso, claro, es el concilio clave para toda cristología. En el siglo XX, el gran desconocido ha sido el concilio de Calcedonia. Y por eso se han dicho tantas tonterías. Y en los seminarios se está enseñando algún manual, que no voy a mencionar el nombre, aunque me entran ganas de mencionarlo, que pues completamente herético en el plano cristológico. Y ha habido gente, predicadores muy conocidos y que por las redes han difundido sus homilías, todas preciosas piezas de oratoria, pero que no son católicas, porque no reconocen que Jesucristo es una persona divina que tiene dos naturalezas, la que tiene de toda la eternidad y la que ha asumido con la encarnación. Bueno, pues este personaje, el hombre que juega un papel clave en esa clarificación, en esa lucha contra estas herejías, fue el personaje que hoy vemos, Cirilo. Recordaréis que hemos estudiado un Cirilo de Jerusalén. Hoy estamos hablando de Cirilo de Alejandría, a quien León XIII además lo nombró doctor de la Iglesia, igual que lo hizo con Juan Crisóstomo y con Juan Damasceno. Los declaró doctores de la Iglesia, cuando son de toda la Iglesia, no solo de la oriental, que ellos tenían un prestigio muy grande en la Iglesia de Oriente. Para toda la Iglesia son venerados y respetados como padres, ¿no?, de toda la Iglesia, ¿no? Entonces, vamos a detallar un poquito. Es el último representante de relieve de la tradición alejandrina, es decir, de estos grandes personajes que hemos estado viendo, que ha dado a la Iglesia de Alejandría. Pues Cirilo ha sido el último de los grandes de la Iglesia de Alejandría. Fue conocido en el Oriente griego como el custodio de la exactitud. Fijaos, como custodio de la exactitud. ¿Qué querrá decir eso? Pues que hay temas en los que hay que ser muy rigurosos. Que no es que haya que cogerlo con papel de fumar y tal, y no. Es que hay que ser muy rigurosos, muy exactos. Porque una pifia en estas materias te puede costar la fe. Entonces, decir custodio de la exactitud significa decir que es el custodio de la ortodoxia, de la verdadera fe en Jesucristo. También es conocido en el Oriente griego como sello de los padres. Es decir, el ser muy riguroso, muy preciso, aclarar las cosas en detalle, lo cual ha sido para la Iglesia importantísimo, porque ha supuesto una clarificación doctrinal muy importante. Jesucristo vivía como una persona divina que tenía dos naturalezas y se comportaba y hacía cosas que eran teámbricas, como Dios, como hombre, etcétera, ¿no? Pero Cristo no iba diciendo, pues mirad, yo tengo una voluntad humana, una voluntad divina, una inteligencia humana y una divina. Esto lo digo según... No, lo vivía. Y son estos los que nos han enseñado. Claro, al decir, llamarle sello de los padres, está refiriéndose a esa constante llamada
que San Cirilo de Alejandría hace a los autores eclesiásticos precedentes, entre los cuales está Atanasio, para mostrar la continuidad de su teología con la tradición viva de la Iglesia. Es decir, esto que Benedicto, al principio de estas clases, vimos que Benedicto explicaba cómo tiene que haber una comunión diacrónica, no solo estar en comunión, que decimos hoy la sinodalidad. Hoy, ahora en esto del sínodo de la sinodalidad, se está subrayando mucho la comunión sincrónica. Estar entre los otros miembros de la Iglesia, estar en comunión, en una fe. Pero es que esa comunión sincrónica no puede existir si no hay una comunión diacrónica con el Evangelio, a través de los apóstoles y los autores eclesiásticos. Diacronía al tiempo. ¿Se entiende? Tenemos que atravesar. Por eso, claro, San Cirilo, él siempre se refiere a los padres y se le llama sello de los padres porque, claro, él todo lo refiere a esos autores y él expresa que su teología está en total conexión con la tradición. Él reconocía que la garantía de la continuidad con los apóstoles y con el mismo Cristo que los apóstoles predicaron es esa inserción expresa, deliberada, en la tradición viva de la Iglesia, en estos padres. Es Cirilo venerado como santo en Oriente y en Occidente. Y como digo, en el año 1882, León XIII, el Papa, lo proclamó doctor de la Iglesia, junto con San Cirilo de Jerusalén, su homónimo, y San Juan Damasceno. Y entonces con ello pues, se muestra que tanto la tradición de Oriente como de Occidente expresan la única doctrina y enseñanza de Jesucristo. Tenemos muy pocas noticias sobre la vida de Cirilo de Alejandría antes de ser elegido obispo. Se sabe que era sobrino de Teófilo. Teófilo rigió la Iglesia de Alejandría con mano firme y con prestigio esa diócesis. Se piensa que nació en esa metrópoli egipcia entre el año 370 y 380. Se entiende que se encaminó pronto hacia la vida eclesiástica y que recibió una buena educación cultural y teológica. Son elementos biográficos que se tienen por muchos datos históricos, referencias de otros autores y de sus mismos comentarios en sus predicaciones, sus escritos. Y en el año 403, pensad que ya se ha producido el edicto de Tesalónica para la Iglesia, religión oficial del Imperio Romano. Se encontraban en Constantinopla siguiendo a su poderoso tío obispo Teófilo, obispo de Alejandría, y participó en ese sínodo que se conoce con el nombre de la Encina, que depuso al obispo de la ciudad Juan de Constantinopla, que es el que vimos en la clase pasada, Juan Crisóstomo, que recordaréis que fue depuesto en 2 ocasiones. Una de ellas fue en ese sínodo de la Encina, llamado de la Encina, en el que participaron Teófilo
y estaba también Cirilo de Alejandría acompañando a su tío el obispo. Y entonces, pues así se registró el triunfo de la sede de Alejandría sobre su rival tradicional, Constantinopla, donde residía el emperador. Había una rivalidad entre Constantinopla y Alejandría. Y cuando muere su tío Teófilo, Cirilo, que era todavía joven, fijaos que en el año 370, en el caso de que no hubiera nacido, el 380, pues tenía 30 y pico años o 40 años, cuando es elegido obispo en el 412. Y entonces es elegido obispo de allí, de la iglesia influyente de Alejandría, y la gobernó con gran firmeza durante 32 años, tratando siempre de afirmar el primado en todo el Oriente, fortalecido por los vínculos tradicionales con Roma. Es decir, él quiere fortalecer la iglesia de Alejandría respecto de la de Constantinopla. ¿Por qué? Porque había una rivalidad entre Roma y Constantinopla. Entonces, la iglesia de Alejandría, que estaba en comunión con Roma, pues quería conseguir más influencia que su rival, la iglesia de Constantinopla. 2 o 3 años después, en el año 417 o 18, el obispo de Alejandría dio pruebas de realismo al recomponer la ruptura de la comunión con Constantinopla que persistía desde el año 406, cuando fue depuesto San Juan Crisóstomo. O sea que Cirilo, pues claro, en todo esto están esas políticas eclesiásticas, esas rivalidades, que fueron la causa por las cuales un siglo antes Constantino, sin ser cristiano, entró muchas veces en cuestiones de la Iglesia, que todavía no era la religión del imperio, porque las peleas entre los cristianos ocasionaban disturbios importantes. Y todo eso afectaba a la paz al paz del imperio. Entonces, pues aquí vemos uno de esos ejemplos, como por motivos de prelación, donde existía también el deseo de mantener la ortodoxia y todo eso, pues a veces había contiendas, había disputas entre las distintas iglesias. Y entonces se restableció la comunión con Constantinopla, gracias a la acción de Cirilo. Pero ese contraste ya arrastrado con Constantinopla se enciende 10 años después, cuando en el año 428 es elegido obispo de Constantinopla Nestorio, que era un prestigioso y severo monje de formación antioquena. Como hemos dicho, la formación de Antioquía de Siria hacía el hincapié en la verdad de la naturaleza humana y divina de Jesucristo. Y la tradición de la teología alejandrina hacía el hincapié en la unidad de la persona de Jesucristo. Las dos realidades son totalmente compatibles, como se explicará en Calcedonia, pero había esas tensiones. Y eso suscitaba, entonces, el nuevo obispo de Constantinopla enseguida suscitó oposición, pues en su predicación prefería llamar a María Madre de Cristo, Cristotokos.
que no es que no sea madre de Cristo, pero excluía la de Theotokos, que era un título muy querido por la devoción popular. Y el motivo era esa adhesión a la cristología antioquena, que para salvaguardar la importancia de la humanidad del Señor acababa afirmando su separación de la divinidad. O sea, el querer subrayar algo bueno y no tener formación y luces suficientes y fe suficiente como para hacerlo compatible, acababa pues en la separación de Cristo respecto a su divinidad. Como para decir, hombre, es que si es Dios, pues no tiene mérito lo que hizo. Si es Dios, pues, y claro, todo lo que sea, pues cuestionar la realidad de la humanidad de Cristo es poner en peligro, cuestionar la redención que se obró por su muerte. Pero claro, olvidan que si esa naturaleza humana, que es la que ha sufrido verdaderamente, como cualquier otro hombre que hubiera sufrido en los mismos padecimientos, si esa naturaleza humana no fuera la de una persona divina, no tendría un valor infinito. Para Cristo poder redimir a toda la humanidad, tenía que ser la naturaleza humana de una persona divina. Porque era persona divina, cualquiera de sus actos humanos tenían un valor infinito. Si no habrían tenido un valor humano, ejemplarizante, pero no divino. Claro, si decimos no, como dicen estos autores que criticaba yo antes del siglo XX, no, Cristo es una persona excelente y muy inspiradora y un hombre maravilloso y tal y cual. Sí, pero si no es Dios, no me interesa. Porque yo, ¿por qué voy a tener que seguir su evangelio si no es Dios? ¿Por qué su evangelio va a tener vigencia hoy si no es Dios? Acabamos como los obispos alemanes, que se han educado en esa tradición antioquena, podríamos decir hoy. Entonces, como es un hombre, meramente es un hombre, pues, claro, como es solo un hombre, pues su moral no es vinculante hoy día. Y claro que es vinculante. Claro que es vinculante. Entonces, la reacción de Cirilo, que era el máximo exponente de la tradición alejandrina, que subrayaba con fuerza la unidad de la persona de Cristo, fue inmediata y desplegó con todos los medios a partir del año 429, enviando cartas incluso al mismo Nestorio. Y en la segunda misiva se lee una clara afirmación del deber de los pastores de preservar la fe del pueblo de Dios. La fe del pueblo de Dios, dice, es expresión de la tradición, garantía de la sana doctrina. Es necesario exponer al pueblo la enseñanza y la interpretación de la fe de la manera más irreprensible y recordar que quien escandaliza, aunque solo sea uno de los pequeños que creen en Cristo, padecerá un castigo intolerable. Ya le advierte a Nestorio que al apartarse de la tradición viva de la Iglesia, separando la humanidad de Cristo de la persona divina, pues se está exponiendo a la condenación y a que le encajen una rueda de molino y lo arrojen al mar. Y entonces, en la misma carta a Nestorio, que es una carta que luego sería en el año 451, se utilizaría para el concilio 20 años después, para el concilio de Calcedonia, que es el cuarto concilio ecuménico,
primero es Nicea, el segundo es Constantinopla, el tercero es Éfeso, el cuarto es Calcedonia. Bueno, hay que contar también el Concilio de Jerusalén. Lo que pasa es que ese no se cuenta normalmente porque era la iglesia incipiente, pero también fue un concilio ecuménico, estuvieron todos los apóstoles. Y entonces describe la fe en Cristo diciendo: siendo distintas las naturalezas que se unieron en esta unidad verdadera, de ambas resultó un solo Cristo, un solo Hijo. No en el sentido de la diversidad de naturalezas quedara eliminada por esta unión. Deja muy claro que no se eliminan, no se fusionan, sino que la divinidad y la humanidad completaron para nosotros al único Señor Jesucristo con su inefable e inexpresable conjunción en la unidad. Dice, hay una única persona. Sigue diciendo el obispo profesamos de Alejandría, profesamos un solo Cristo y Señor, no en el sentido de que adoramos al hombre junto con el Logos, sino en el sentido de que adoramos a uno solo y al mismo. Nosotros no adoramos a un hombre muy bueno que estaba muy unido al Verbo, un gurú, un santazo, un tal que... No. En Cristo adoramos a la segunda persona divina que ha tomado nuestra condición humana. Su cuerpo no es ajeno al Logos. Al lado del Padre, a la derecha del Padre, no están sentados dos hijos, dice muy expresivamente Cirilo, que el Padre tiene dos hijos a su derecha: el divino, el Logos, y luego Cristo, que es como muy cercano. Y entonces, enseguida fue Nestorio condenado repetidamente, gracias a la acción del obispo de Alejandría. Por una parte, por la sede romana, con 12 anatemas que redactó el propio Cirilo. Luego el concilio de Éfeso, en el año 431, que la asamblea se desarrolló con vicisitudes tumultuosas. Estaba todo el pueblo esperando, pues ahora estaban tocando las narices. Estaban tocando lo más íntimo, que es a la Madre, a la Virgen. Y estaban ahí fuera esperando a ver qué decidían los padres conciliares. Y cuando salieron y anunciaron que había sido depuesto el hereje, agarraron a los padres, era de noche, y con antorchas los fueron paseando por toda la ciudad de Éfeso. Entonces, pues fue el gran triunfo de la devoción a María. Se produjo el exilio del obispo de Constantinopla, que no quería reconocer a la Virgen como Madre de Dios por una cristología de origen antioqueno equivocada, que por subrayar la verdadera condición humana y divina de Jesús acabó separando lo humano de lo divino. Entonces, pues Cirilo supo alcanzar una fórmula teológica de compromiso y de reconciliación con los de Antioquía. Es decir, 2 años después del concilio llega a un acuerdo con los antioquenos. No solamente le interesa la unidad en la fe, le interesa también la comunión. Esto es muy importante, como estos grandes padres no solo se preocupaban en ser ortodoxos, sino en vivir la caridad, que no se pueden separar. O sea, claridad de doctrina y buscar la unidad, la reconciliación. Murió en el 444. Sus escritos, que son muy numerosos y difundidos ampliamente, incluso en diferentes traducciones latinas y orientales, ya durante su propia vida,
lo cual es una prueba, ¿no?, del éxito inmediato, son de una importancia primaria para la historia del cristianismo. Por ejemplo, son muy importantes sus comentarios a muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Destaca, por ejemplo, el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el comentario a Isaías, a los Salmos, a los Evangelios de San Juan y Lucas. Luego son muy importantes también sus muchas obras doctrinales en las que aparece la defensa constante de la fe trinitaria contra las tesis arrianas. Los arrianos negaban la divinidad de Jesucristo, y contra las tesis de Nestorio. Y la base de su enseñanza es siempre la tradición eclesiástica y en particular los escritos de Atanasio, su gran predecesor en la sede de Alejandría. Sabéis que Atanasio, que hemos estudiado ya, es uno de estos padres capadocios. Entre los otros escritos hay que recordar los libros contra Juliano, una última gran respuesta a las polémicas anticristianas dictada por el obispo de Alejandría, probablemente en los últimos años de su vida, para replicar a la obra que había salido contra los galileos, que era como llamaban a los cristianos, que había compuesto en el año 363, es decir, un siglo antes prácticamente, por el emperador Juliano, que fue llamado el apóstata, porque abandonó el cristianismo en el que se había educado. Entonces explica que la fe cristiana es un encuentro sobre todo con Jesús, una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Cirilo de Alejandría fue un incansable y firme testigo de Jesucristo, que es verbo de Dios que se ha hecho hombre, subrayando sobre todo la unidad, como repite en la primera carta al obispo Sucenso. Dice: uno solo es el Hijo, uno solo es el Señor Jesucristo, ya sea antes de la encarnación como después de la encarnación. Hay una única persona. Antes de encarnarse, una persona. Después de hacerse hombre, sigue siendo una única persona. No es un hijo el Logos, nacido de Dios Padre, y otro el nacido de la Santísima Virgen, sino que creemos que precisamente aquel que existe antes de los tiempos nació también según la carne de una mujer. Y esta afirmación, por encima de su significado doctrinal, muestra la fe en Jesús como Logo nacido del Padre, que esa fe está muy arraigada en la historia. Ese Jesús que entra en el tiempo al nacer de María, la Teotocos, y que estará siempre con nosotros, según su promesa. Dios es eterno y nace de una mujer y sigue con nosotros cada día. Por eso decimos que es el mismo ayer y hoy y siempre. Ayer y hoy y siempre. En esa confianza de que el Dios eterno se hace hombre y nos acompaña, nosotros encontramos el camino de nuestra vida. Este es el gran personaje de este hombre, de Cirilo de Alejandría, que es el último de los grandes padres de la Iglesia, que dio la Iglesia de